Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento, Señor. Queremos rogarte porque en el nombre de Jesús, Señor, pueda ser propicio a nuestra vida, pueda ser propicio, Señor, a todo lo que desarrollamos. Sobre todo, Señor, pedirte que en el nombre de Jesús, en esta noche, puedes, por favor, Señor, te pedimos que todo estorbo, Señor, sea quitado desde ya. Queremos rogarte, agradecerte, porque en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, Señor, nosotros podamos realizar todos esos prodigios, señales y milagros que están ahí, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos rogarte, Señor, que sea tu mismo Espíritu, Señor, tu Santo Espíritu hablándonos esta noche, que sea tu Espíritu Santo guardándonos, guiándonos, Señor, consolándonos. Mira aquellas familias, aquellos matrimonios, aquellos hijos, Señor, que necesitan de tu gracia, Señor, de tu misericordia, que en el nombre de Jesús, en esta noche, puedan recibirlo, Padre, te lo rogamos. Señor, mira nuestro país, Señor, te ruego por Colombia, te ruego por Honduras, Señor, y por todos estos países en donde hay conflictos, Padre, que tal vez son situaciones de hombres, Señor, pero también sabemos de que hay potestades, hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que se oponen a las familias, se oponen a los países, se oponen a los gobernantes. Te ruego porque tengas misericordia de aquellos que están en los hospitales, por el pobre, el huérfano, la viuda, aquellos que están pasando procesos de enfermedad, procesos de cáncer, Señor. Te ruego que hagas un milagro. Que en el nombre de Jesús, aquellos que recibieron este día diagnósticos médicos difíciles, que tú puedas revertir, Señor. Tú eres un Dios que no solo eres un Dios que provocas de repente, sino que provocas milagros, sanidades, Señor, provisión. Mira aquel que no tiene, mira aquel que necesita de ti, Señor, te ruego, para que en el nombre de Jesús sea guardada su vida, sea guardada su casa, sea guardada su familia. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Gracias, Cristo, te damos por este tiempo. Ponemos este momento, este tiempo en tus manos, deseando, Señor, que sea tu palabra la que en el nombre de Jesús corra como ese río, como dice tu palabra, Señor, que el que cree en ti de su interior correrán ríos de agua viva. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos, controla todo este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bueno. Les saludamos, hermano, le damos la más cordial de la bienvenida. Queremos hablarle hoy a la familia, así que preparemos ahí nuestro corazón, porque creo que si hay tema difícil es el tema de la familia. Cuando digo difíciles, no es porque realmente en Dios no se puedan arreglar las cosas, precisamente de eso se trata. Cuando uno, pues con la ayuda del Señor, guiados por su Espíritu, uno traslada un tema. Se trata de que nosotros podamos tener como matrimonios y como familias, como hijos, padres, lo que corresponda ahí de lo que seamos familia, nosotros tenemos que tener la plena convicción y la plena certeza de que Dios es el único que puede resolver todas nuestras angustias, todas nuestras tristezas, todos nuestros problemas y situaciones que tal vez estamos atravesando en la familia. Si de repente todo está bien hasta este día, gloria a Dios, mantengámonos ahí, siempre de la mano del Señor, permaneciendo en el Señor y reconociendo que Él es el único que está, aparte de nosotros, interesado en que nuestra casa, nuestra familia, esté bien, porque cuando las familias están bien, hermano, todo se logra superar. Cuando tenemos un matrimonio con estabilidad, una familia estable, nosotros salimos adelante en el nombre de Jesús. Quisiera ponerle un cimiento porque esta noche quisiera trabajar en las familias de huerto, es decir, las familias tienen que tener un huerto y me di a la tarea de leer y de investigar ahí, pero sobre todo a la luz de la palabra, como todo lo hacemos así, le quiero trasladar realmente para que podamos perdón, qué es vivir en el huerto. Sí, porque podemos decir, pastor, yo vivo en una ciudad, vivo en un barrio, sí, pero espiritualmente vamos a aprender qué es un huerto y por qué Dios precisamente necesita que nosotros entendamos el concepto de huerto y que nosotros podamos desarrollar y tener un huerto en la casa. No sé si usted lo lleva al plano normal y natural. Creo que todos, cuando nosotros vivimos en el campo, inclusive cuando vivimos en algunas ciudades que se presta para eso, cuando hay un espacio, cuando hay terreno, nosotros tenemos un huerto ahí. Sembramos tomates, sembramos cualquier legumbre sobre todo. Sembramos legumbres, algunos tienen flores ornamentales. El caso es que ocupan cierto espacio que embellece el lugar.
o cierto espacio que provee. Bueno, precisamente entre otras cosas, eso es el huerto. Veamos lo que pasaba en el pueblo de Israel. Veamos lo que pasaba en el pueblo de Israel, porque vamos a tomar como ejemplo el pueblo de Israel. Usted sabe que el pueblo de Israel trabajó mucho la familia. Vivían en tribus, ellos vivían como familias, eran bien apegados a sus familias, estaban en cautividad. Entonces, por sus decisiones y por olvidarse de Dios, ellos fueron llevados en cautividad. Entonces perdieron muchas cosas. Por eso le decía que es un tema bien difícil hablar de la familia porque, mire, ¿sabe cuál es la parte más difícil? Y es lo que quisiera hacer énfasis y que el Espíritu Santo le hable esta noche a su corazón. Porque fíjese que a lo largo de los años que llevamos trasladando conocimiento del Señor, no conocimiento humano, sino que palabra del Señor por su Espíritu Santo. Mire que la parte más difícil es la resistencia que encuentra uno en algunas familias. Cuando digo resistencia es, la mayoría de nosotros somos así, fíjese. Cuando le pongo un ejemplo, cuando a alguno le dicen, mira, fíjate que me di cuenta que vos tal cosa, uno dice, no, 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 no. Entonces comienza uno como a ponerse a la defensiva. Entonces en el Señor ocurre lo mismo. Por eso le ruego esta noche que agarremos una palabra, que agarremos las palabras que nos toca. Si nos toca corregir, por favor, corrijamos. Si nos toca arreglar, arreglemos. Si nos toca aceptar que nos hemos equivocado, pues rectifiquemos. Porque al final Dios no es un Dios que se magnifica o que se pone contento en mostrar nuestros errores. No, para eso tenemos al Espíritu Santo. Lo que Dios quiere es que nos demos cuenta que está pasando y que rectifiquemos, porque Dios siempre, el pensamiento de Dios para usted, para su matrimonio y para su familia es un pensamiento de bien, de bienestar, para darnos un futuro y una esperanza. Es un pensamiento de amor, un pensamiento de restitución. Dice Jeremías 31:2, esta es la nueva versión purificada. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien del Señor, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma, mire, será como huerto de riego. Entonces aparece esa palabra huerto, que más adelante le voy a mostrar en el original qué significa todas esas palabras, aunque ya le adelanté. Y nunca más tendrán dolor. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con estas familias? Estas familias llegaron a Canaán. Fíjese que llegaron a la promesa. Entonces eso lo podemos trasladar como cuando nosotros nos casamos o decidimos formar una familia. Decidimos formar una familia, decidimos cuántos hijos vamos a tener. Y en el proceso vamos aprendiendo, porque no hay un manual, hermano. Yo creo que si alguien ha desarrollado un manual, valga el juego de palabras, desarrollar una familia, yo creo que no está completo, porque todas las familias tenemos una historia diferente, todos los matrimonios tenemos una historia diferente, nuestros hijos desarrollan historias diferentes, entonces lo que me funciona a mí puede ser que no le funcione a usted, o lo que le funciona a usted puede ser que no le funcione a su vecino o dentro de la misma familia. Entonces aquí el pueblo de Israel, por malas decisiones, por haberse olvidado del Señor, aún en la tierra de abundancia donde estaban, fueron llevados cautivos. Entonces hay familias cautivas, hay matrimonios cautivos en problemas, en necesidades, cautivos en situaciones del alma, porque mire, ahí dice, entonces el Señor dice, hey, familias, hey, esa es la promesa que el Señor nos trae esta noche. ¿Saben qué, familias? Mi deseo es que vuelvan a los gritos de júbilo, a los gritos de gozo en su casa, que vuelva la alegría a su casa. Dice, para que obtengan el bien que viene del Señor, que vuelvan a tener pan, eso es provisión, el vino es el gozo, el aceite es el Espíritu Santo guiándonos. Y el ganado y las ovejas, eso es provisión, es sustento del Señor. Pero aquí hay algo bien interesante. Y su alma será como huerto de riego. Entonces, cuando nosotros estamos cautivos, cuando hay problemas en la casa, cuando no tenemos clara una idea de cómo salir de nuestras situaciones en la familia, entonces el alma no es un huerto de riego, sino que es un desierto. Es que hay dos posiciones en esto, o somos desierto o somos huerto de riego, porque dice que cuando Abraham o cuando Job dice, vio la tierra que en ese momento él iba a poseer, dice que la vio como un huerto de riego, es decir, una tierra fértil. Entonces Dios quiere que nuestra casa, nuestra familia, seamos tierra fértil. Pero aquí vemos una situación por la cautividad, por los problemas, por las necesidades.
estas familias, es decir, el pueblo de Israel, tenía su alma no como huerto de riego, pero dice el Señor, te voy a devolver al alma tuya, te voy a devolver al matrimonio, te voy a devolver, dice el Señor, esta noche a tu familia, que seas como un huerto de riego, que nosotros podamos tener gozo, que podamos tener provisión, que podamos tener alegría, que podamos tener esa presencia del Señor a través del Espíritu Santo, que podamos tener sustento del Señor y que ese dolor, dice, nunca más tendrás dolor. Ahora, ¿qué dolor? Porque hay que aclarar. Sí, va a haber dolor, hermano, va a haber dolor. A veces nos van a causar dolores o nosotros vamos a causar dolores. Pero dice el Señor, el dolor de la cautividad, el dolor de lo que perdiste, dice el Señor, nunca más lo tendrás. Entonces, esta noche yo quisiera apelar a su conciencia, pero sobre todo que esa conciencia suya sea guiada por el Espíritu Santo. Si usted es un matrimonio que ha perdido cosas, si usted es una familia que ha perdido cosas, si nuestros hijos, yo espero que no, han perdido cosas, si se ha perdido la alegría, si tal vez usted esta noche se conectó o está conectado, le recomiendo que comparta el mensaje, le va a servir a alguien que necesita enderezar las situaciones de su familia, pero sobre todo que tenga esperanza. Entonces, si usted es de las familias, hermano, porque es difícil, ¿qué hacer cuando tenemos hijos rebeldes, por ejemplo? ¿Qué hacer cuando el esposo no entiende o la esposa no entiende? ¿Qué hacer cuando de repente por razones de economía las cosas no van bien, se pierde el trabajo? Cuando ninguno de los dos trabaja, se van a vivir a la casa de los suegros o se van a vivir a la casa de su suegra o de su suegro o de su suegra en ambas vías. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando hay una tragedia en alguna de los dos cónyuges y el hermano o la hermana se tiene que venir a vivir con usted? ¿Qué hacer cuando su suegra vive con usted? Cuando su suegro vive con usted. ¿Qué hacer con aquel hermano que de repente está viviendo en la casa, pero no quiere aportar nada? ¿Qué hacer con aquel hijo que de repente está viviendo en la casa y no aporta nada? Y es un problema porque lleva a sus amigos. ¿Qué hacer con esa cantidad de cosas? Y le estoy hablando a familias que van a la iglesia. Le estoy hablando a familias que tal vez van o no a la iglesia, pero al final son problemas que están ahí. Porque acuérdese de algo, nosotros tenemos que entender de que si somos cristianos, no es que ya todo se arregló, no, es cuando quizás mayores problemas surgen. Pero esta es la esperanza, dice el Señor, ¿sabes? Si perdiste el gozo, yo te lo voy a devolver. Si no mirabas el bien mío, dice el Señor, yo voy a hacer que lo veas. Si no tenías sustento, no tenías vino, no tenías aceite, no tenías provisión, yo voy a hacer que provoque. Es decir, dice el Señor, yo voy a abrir el cielo porque ahí está en la palabra, pero necesito que tu alma cambie. Entonces, tenemos que revisar el alma, hermano. Ahí es donde está el primer problema. ¿Cómo está su alma? ¿Cómo está su alma? Cómo están lo que se deriva del alma? Acuérdese que el alma son sus pensamientos, el corazón. ¿Cómo están sus acciones? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está el alma de su esposa? ¿Cómo está el alma de su esposo? Entonces, le estoy poniendo este cimiento porque vamos a aprender cómo vivir en el huerto, porque el huerto es una idea de Dios para que nosotros podamos tener deleite, para que podamos vivir bien, que haya provisión, porque Él es el que está ahí. Entonces, mire lo que dice el versículo 13. Las jóvenes danzarán de alegría y los hombres jóvenes y viejos, familia, se unirán a la celebración. Entonces, aquí hay tres cosas bien importantes. Entonces, el Señor lo que quiere hacer aquí, no pierde de vista, dice, tu alma será como alma, como huerto de riego, pero ¿cómo lo logra el Señor? Porque aquí comienza el proceso, todo es un proceso. Dice el Señor, convertiré su duelo en alegría, los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Entonces, ¿cómo va a transformar el alma de una esposa, de un esposo? ¿Cómo va a transformar la mentalidad de una familia el Señor? Va a convertir, va a consolar y va a cambiar. Pero eso solo lo hace el Señor con aquellos que quieren. Por eso le decía que esta es la parte difícil. Yo le ruego, miren, en el nombre de Jesús, que usted decida como valiente, como una mujer valiente y esforzada, y como un hombre valiente y esforzada, como esos hijos responsables que aman a sus padres, ustedes decidan dejarse convertir por el Señor, dejarse consolar y dejarse cambiar. Y el Señor aquí nos da la esperanza y dice, ¿sabes qué, familia? Viene el tiempo, dice el Señor. Por eso, en este año del retorno,
en el que el Señor ha marcado un tiempo, una doble porción. El Señor está marcando un tiempo en el cual dice que por eso es necesario el espíritu de Elías. Y el espíritu de Elías es el Espíritu Santo. Y la palabra en Joel dice que hay una promesa de derramar sobre nosotros, sobre las familias, la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura. Y eso me habla de que en las familias tiene que haber búsqueda del Señor, no alejarnos del Señor, sino que acercarnos más a Él, porque con la ayuda del Espíritu Santo, es que esto es espiritual, hermano. Esto no es de la noche a la mañana, no es ponerme a leer el Salmo 23 y ya termino de leer el Salmo 23. Yo quisiera que así fuera, pero no. Todo es un proceso y se va a dar cuenta. Entonces, ¿qué quiere hacer el Señor para que aprendamos a vivir en el huerto? Para que aprendamos a vivir en ese lugar seguro llamado familia y que no sea desierto, sino que sea huerto. ¿Sabe qué quiere hacer el Señor? Convertirnos, cambiarnos, consolarnos y cambiarnos, hermano. Y mire cómo termina la promesa del Señor, el versículo 14. Los sacerdotes disfrutarán de la abundancia y mi pueblo se saciará de mis buenos regalos. Yo, el Señor, he hablado. En la versión Reina Valera, el versículo 14 dice, los sacerdotes, su alma será, por aquí la tengo, déjeme verlo, por aquí la tengo. Dice la Biblia de las Américas, Jeremías 31:14 dice, y llenaré con abundancia el alma de los sacerdotes. Entonces, nosotros, mire, para que sea más fácil que nuestro desierto familiar se convierta en huerto, para que sea más fácil que nosotros podamos aprender a vivir en huerto, es necesario que nosotros seamos sacerdotes. Entonces, tiene que haber sacerdocio. Porque cuando hay sacerdocio, es fácil que el Señor nos convierta a través del Espíritu, nos consuele y nos cambie. Sí, entonces esa última me gusta. Y fíjense que es una serie de tres cosas, ya se lo voy a mostrar por qué. Tres cosas, no se le olvide. Siempre el Señor trabaja en tres, porque es una representación de lo terrenal, lo espiritual y lo celestial. Es una representación de lo, perdón, del cuerpo, el alma y el espíritu. Siempre el Señor va en esa vía. Entonces, el Señor dice, yo lo he hablado. Mire, ahí está la promesa. Entonces nosotros no podemos dudar de que la intención de Dios es que vivamos en un huerto. Veamos entonces a la luz de la palabra qué realmente son las familias de huerto. Es que mire, las familias de huerto nos enseñan muchas cosas, porque usted tiene que tener un huerto. Ahora yo le pregunto, ¿qué tenemos en la casa? ¿Un huerto? ¿Una casa? ¿Un hogar? ¿Un desierto? ¿Una cueva? ¿Qué hay en la casa? Dice que con mucha pena le cuento esto, como no doy nombres, le comento. Fíjese que recuerdo hace muchos años, estando allá en Honduras, allá en la iglesia trabajando, y ahí en los ensayos, uno tenía la oportunidad de hablar con los muchachos de la alabanza o de corros y danza. Y fíjese que algunos muchachos ahí, cuando se acercaban a uno les preguntaba, oye, te he visto aquí todo el día y no tenés responsabilidades en tu casa. Obviamente esa pregunta no se las hacíamos a todos, pero a uno que otro ahí que lo mirábamos ahí permanentemente en la iglesia y sabe que algunos sabe qué decían. No, pastor, decían, sabe, yo prefiero estar aquí que en mi casa, porque en mi casa mi papá golpea a mi mamá, mi papá llega ebrio, mi mamá se dedica a otras cosas, no, que mi mamá o mi papá hacen brujería en la casa, ¿sabe? Entonces me di cuenta que realmente es importantísimo nosotros cómo vivimos. Ahora, yo le estoy hablando a familias que están en el Señor y no están en el Señor. Porque realmente, hermano, yo siempre he insistido en esto y perdone que lo reitere porque quiero dejárselo en su corazón. Nadie de nosotros buscó una pareja o se casó forzado. Lo hicimos aun cuando cuando tal vez hubo hombre en primera base. Tal vez por eso no se casó la persona. Y por eso, con todo respeto lo digo, había un hombre en primera base. Sí, pero aún así, todo eso cambia con el tiempo en favor de que uno busca, dice que el que hay esposa hay el bien y alcanza la misericordia de Jehová. Entonces hay promesas de la Biblia. Entonces fíjese que cuando se habla de huerto, se define como un lugar cerrado, fíjese. El huerto es un lugar cercado o cerrado. Es un jardín, es un paraíso, fíjese que está cercado.
Entonces en el huerto hay trabajos que hacer, porque Dios le dio al hombre la tarea en el huerto de cuidarlo y labrarlo. El problema fue que el enemigo se disfrazó. Entonces, puede ser que nosotros, sin darnos cuenta, en nuestro huerto llamado familia, llamado matrimonio, llamado familia, lo que Dios nos ha permitido desarrollar, se disfrazó el enemigo y no nos dimos cuenta. Por eso yo le hacía mención de allá, qué hacer con todos esos líos, qué hacer si usted le prestó dinero a su hermano, a su hermana y no le han pagado, le prestó dinero a su cuñado y hoy están peleados porque no le pagó. ¿Qué hacer si uno de su misma familia le quitó su negocio? ¿Qué hacer si alguien de su misma raza puso un negocio paralelo al que usted hacía y hoy él vende más que usted? ¿O qué hacer si usted empleó o le dio trabajo a uno de sus familias y se quedaron con el negocio? ¿Qué hacer con alguien que de repente usted le dio la oportunidad y él hizo negocios ilícitos y usted hoy está enfrentando una situación legal y él se fue o ella se fue? ¿Qué hacer con la cuñada que le quitó el esposo a la hermana? Hermano va a decir, pastor, usted viene bien raro. Y eso que no he tomado agua. Sí, es que lo que le estoy hablando son las cosas que el Señor pone en mi corazón en relación a los problemas que hay. ¿Qué hacer si el esposo es cristiano y ella no? Y él va a la iglesia y ella no quiere. O al revés, ¿qué hacer si el esposo no es cristiano y ella sí? Y va a la iglesia y el esposo no quiere que vaya. O sí quiere que vaya, pero de repente hay esa situación. ¿Qué hacer cuando los padres desarrollan otra religión y desheredan a la gente porque se hicieron evangélicos? Sí, yo conozco un caso. Aquí en Colombia conozco dos casos. ¿Qué hacer cuando le dicen, si te haces evangélico, olvídate de nosotros? Hermanos, son situaciones en la familia. ¿Qué hacer cuando nuestros hijos, hermanos, no quieren nada del Señor? ¿Qué hacer si usted se está desanimando en el matrimonio? ¿Qué hacer si usted ya no quiere nada del Señor? Porque lleva años en el Señor y no ve frutos. Por eso necesitamos entender cuando el Señor nos dice en su palabra, en Jeremías 31, 10, 13, cuando dice, yo te voy a convertir tu duelo en alegría, te voy a consolar y voy a cambiar tu aflicción en regocijo. Entonces yo tengo que agarrarme de las promesas. Ahora, la pregunta es, ¿qué estoy haciendo por mi matrimonio? Que, pastor, estoy orando y ayunando, sí, pero no ha cambiado el mal carácter. Voy a tomar agua porque ya la cosa se va a poner buena, hermano. Pastor, yo estoy orando y ayunando, sí, pero tal vez tenemos malas actitudes. Pastor, yo estoy orando y ayunando por mi matrimonio, estoy orando y ayunando por mis hijos y nunca se ha sentado con sus hijos a platicar con ellos. Pastor, mire, yo voy a la iglesia, yo estoy fuerte en el Señor, sí, pero su familia no. Prioridades. Entonces, hermano, es un tema para hacerle reflexionar, no es un tema de señalamiento. Yo le estoy dando ahí Jeremías 31, que le invito a que lo lea y lo estudie desde el versículo 12 al versículo 14, en donde Dios dice, hey, yo les voy a dar para que vivan en un huerto, pero tienen que dejarse cambiar, tienen que dejarse consolar y tienen que dejarse convertir. Pero eso no lo va a hacer perdón, eso no lo va a hacer un humano, ni yo, lo va a hacer el Señor. Entonces yo tengo que rendirme al Señor. Mire, no se canse de esperar en Dios. Haga todo lo que tenga que hacer. Hermano, cuando nosotros andamos buscando un trabajo, hermano, uno va, lleva su hoja de vida, hace las entrevistas y espera. Si no lo llamaron, busca por otro lado. No deja de buscar porque hay que pagar el agua, la luz y todo. Pero hay algunos que en el Señor es todo lo contrario. Quieren que en una semana les resuelvan todo. Hermano, y son procesos. Por eso cuando hablamos de huerto, yo quisiera preguntarle, realmente, mire las cosas, por lo menos algunas que debería de tener un huerto. Entonces es como una especie de examen para ver cómo estamos. Si realmente tenemos un huerto, tenemos un hogar, tenemos una casa o tenemos una cueva o tenemos una prisión. Sí, es que duele decir esto, pero sabe que a veces me remito a los hechos en algunos casos que conocemos, no aquí, sino que en general. Hermano, por ejemplo, fíjese que a veces los últimos en darse cuenta de los problemas de los hijos son los padres. Sale embarazada la niña, los padres no se dan cuenta por un tercero. El muchacho está en drogas, no se dan cuenta los padres.
¿Por qué? Porque no hay atención. La esposa está realmente distanciada del esposo, pero el esposo no se da cuenta porque está interesado en otras cosas, quizás haciendo dinero, o hay tantos afanes en la casa que se olvidan de lo principal. Hermanos, si Cristo viene hoy, por ejemplo, ¿cómo estamos delante de Él? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está el matrimonio? Entonces, estas cosas tiene que haber, mire, estas cosas, hermano, mínimo tiene que haber en la casa. En el huerto tiene que haber amor y respeto. Hermano, hay amor en la casa. Yo me reía con mi amada ayer que salimos a hacer una diligencia ahí. Yo le decía, mira, y se lo he dicho a la iglesia acá, ¿verdad? A mí me da no sé qué, le digo, que han agarrado el te amo como algo religioso. Te amo, y comienzan a tirarse a besos así, le hacen así, sobre todo las mujeres. Te amo, y le tiran besos, pero realmente será cierto. Yo respeto, ¿verdad? Las prácticas y las formas de hacerlo. Entonces, hay amor y respeto. Yo siento que a veces, mire, cuando en el hogar se pierde el respeto, se perdió todo. Cuando los hijos le pierden el respeto a los padres, eso ya no es un huerto. Cuando no hay amor, porque el amor dice que cubrirá multitud de faltas. Entonces, el huerto tiene que tener amor y respeto. Tiene que haber respeto por los padres. Mire, sabe que hay algo que a mí me da pesar, fíjese, me da pesar porque a veces nosotros, sin darnos cuenta, me voy a incluir, podemos maltratar en una respuesta. Yo lo veo en los hijos y lo veo en los esposos también. Sí, de repente, perdone, creo que a todos nos ha pasado. De repente estamos en un estado emocional difícil y de repente la esposa insiste, mira, y entonces, hermano, a veces lo saca a uno de las casillas, ¿verdad? Y entonces, porque uno no sabe qué está pasando en la otra persona. Pero fíjese que yo he visto que hay esposos que maltratan a su esposa y se da sobre todo el hombre hacia la mujer. La maltratan en la forma de hablarle, la maltratan con desprecios. Y yo por eso le dije, y que no he tomado mucha más agua, pero hermano, si se pierde el respeto, se perdió todo. Porque cuando uno ama, respeta y honra. Entonces, cuando no hay respeto es porque no hay honra, no hay honra. Porque nosotros dejamos de admirar. Pero fíjense que una de las cosas que se deja de admirar en el matrimonio es porque nosotros traemos minusvalías desde la niñez. Es otro tema. Entonces, ¿qué tiene un huerto? Tiene estabilidad y unidad. Tiene que haber estabilidad en la casa. Una casa inestable es una casa en donde no hay un criterio definido, no hay visión. Lo tenemos ahí más adelante. Tiene que haber unidad. Todos tenemos que caminar hacia la misma dirección. Ahora, eso me habla de que tiene que haber estabilidad. Mire, a veces las casas, los huertos, las familias, tenemos situaciones difíciles que nos desestabilizan. Pero acuérdese del principio de la barca. Deje que Cristo esté en la barca, deje que Cristo esté en el huerto. Por eso es bien importante vivir en el huerto, porque ahí estaba Dios. En el huerto tiene que haber cuidado y sustento. Es que el hombre es el proveedor de la casa, no la mujer. Ahora, en los hogares donde no hay una figura paterna, ahí es la mujer la que provee. Hermano, el que pone la plata manda, lastimosamente. Tiene que haber cuidado y sustento. El esposo tiene que cuidar a su esposa, tiene que cuidar a sus hijos, pero también tienen que cuidarse de cosas. Tiene que haber sustento, es decir, esa es provisión. Tiene que haber comunión con Dios. Mire, un huerto sin comunión con Dios, difícil, porque cuando uno vive en huerto es porque ahí está la presencia de Dios. Pero nosotros podemos pensar que tenemos un huerto sin comunión con Dios. Hermano, sin comunión con Dios va a ser difícil salir adelante. Difícil. Yo diría imposible. Tiene que haber propósito y dirección. Hermano, la familia tiene que saber hacia dónde va, bajo qué propósito, cuál es el propósito, cuál es la intencionalidad en todo lo que hacemos. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? ¿Por qué nos vamos a cambiar de casa? ¿Por qué vamos a cambiar el carro? ¿Por qué vamos a tomar estas decisiones? Nuestros hijos tienen que saberlo, involucrarse, dependiendo la edad. Tiene que haber dirección, hermano. Y que todo esto es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, tiene que haber también un lugar seguro, un refugio, lo que le decía. ¿No será que nuestros hijos, no los nuestros, yo digo nuestro como un modismo, pero ¿no será que los muchachos
prefieren andar con sus amigos o prefieren irse de la casa porque en la casa no hay paz, no hay unidad, no hay amor, no hay sustento, no hay alegría. Hermano, hay casas, de esos no hay aquí, ¿verdad? Ni los que van a ver este mensaje de manera posterior. Hermano, hay casas lúgubres, hermano. Hay casas que uno llega y uno siente que el ambiente hasta se puede cortar así con un lápiz. Hay casas, en cambio, hay casas, hermano, que uno no quiere salir de ahí, porque una paz, una tranquilidad. Entonces, falta algo. Por eso yo le digo, esta noche Jeremías 31 me enseña la promesa de Dios, te voy a devolver la alegría, te voy a devolver la paz, vas a cantar, te voy a dar aceite, te voy a dar vino, te voy a dar pan, te voy a dar sustento y alegría, pero tienes que dejarte cambiar, tienes que dejarte dirigir, tienes que dejarte consolar, dice el Señor. Y eso no lo vamos a hacer si no somos guiados por el Espíritu Santo, es decir, el poder de Dios actuando en nosotros. Entonces, mire, Dios es experto en hacer cosas. No solo es un experto en imposibles, sino que Dios utiliza tres, acuérdese, cuando le mencionaba tres, no se olvide, ¿va? Porque es una forma de hablar del cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando le hablaba de Jeremías 31:13 dice, los convertiré, los consolaré y los cambiaré. Entonces, no pierda de vista porque esas cosas nos llevan al huerto. Ese es el tema de esta noche. Las familias que viven en huertos, la bendición de vivir en huertos. ¿Cómo? ¿Qué tengo que tener? Yo le mencioné 7 cosas ahí que son 14 prácticamente. Entonces, ¿tenemos eso? Quizás no las tenemos todas, pero lo importante es la actitud. Por eso dice Dios, te voy a convertir, te voy a consolar y te voy a cambiar, porque necesitamos que eso pase todos los días. Hermano, un esposo, solo el Señor lo puede cambiar. La esposa, solo el Señor la puede cambiar. Porque entra en juego. Cuando yo le decía todas aquellas situaciones que puede estar viviendo una familia, entra en juego muchas cosas. Primero, el carácter. Segundo, el orgullo que tenemos. Tercero, es que a veces, hermano, no queremos. Cuarto, y es un poco oscuro eso. Cuarto es que yo conozco gente, de esas no hay aquí, que les gusta hacer sufrir a los demás. Sí, sí. Entonces hay cosas oscuras. Por eso dice que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por eso hay que revisar nuestras motivaciones. Entonces, 3 cosas hace el Señor, se las puse ahí. Entonces, el Señor primero dice que al hombre lo creó. Somos creación de Dios, pero necesitamos formación para llegar a la perfección. Sí, se puede. Entonces, la creación, Dios nos creó a todos, somos creación de Dios. Pero la formación nos lleva al huerto, porque la perfección está en el huerto. Entonces, me di a la tarea, con la ayuda del Señor, y perdone que le he hecho esta larga introducción, porque precisamente de eso se trata, de que usted entienda cuál es el plan de Dios para su familia, cuál es el plan de Dios para su matrimonio, cuál es el plan de Dios para nuestros hijos, para esa muchacha o ese muchacho que usted tiene ahí, esa joven, ese adolescente o ese adolescente, cuál es el plan de Dios. Entonces, no se olvide, creación, formación y perfección. El Señor nos enseña que también junto a eso, mire, es que vamos de la mano, así vamos llegando y aprendiendo cómo vivir en el huerto. Conversión, consolación y cambio. Conversión, consolación y cambio. Quizás lo debía haber puesto ahí. ¿Para qué? Para que entendamos que Dios nos creó, pero necesitamos formación. Hermano, de eso quisiera hablarle, de esa parte del medio. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis 2:7. Dice de esta manera. Entonces, esa parte, acuérdese, conversión, consolación y cambio. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Entendiendo que somos creación, pero necesitamos formación. Nadie que quiera lograr la perfección, nadie que quiera arreglar su matrimonio o que quiera arreglar alguna situación familiar, sin formación lo va a lograr. Nadie. Necesitamos ser formados. Y esa es la parte difícil para algunos. Pero Dios nos lo enseña cómo. Mire, entonces el Señor Dios formó al hombre, mire, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor, ¿quién? El Señor Dios,
un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso ahí al hombre que había formado. Entonces, nadie que no ha sido formado puede vivir en huerto. Sí, nadie que no ha sido formado puede vivir en huerto. Hermano, esto es como cuando usted lo invitan a un centro, mire, a un centro comercial quizás no, el ejemplo tal vez sea muy burdo, pero es como cuando usted lo invitan a la inauguración de algo, pero usted no conoce el protocolo. Hermano, entonces ahí en Honduras tenemos una frase, dice, uno anda como pollo comprado ahí. Entonces uno anda ahí todo tímido porque no sabe hacia dónde caminar, no sabe con quién platicar, no sabe qué hacer. Entonces es precisamente eso. Nadie va a entrar al huerto si no ha sido formado. Pero antes de ser formado tiene que ser plantado. Eso es bien importante. Tres, acuérdese. Huerto, formación y plantación. Tres cosas, tres cosas. Creación, formación y perfeccionamiento. Todas esas cosas las necesitamos, pastor. ¿Y eso cómo lo aplico en mi familia? Sí, porque el huerto le mostré 14 cosas ahí que debería de tener el huerto. Hermano, necesitamos nosotros darle un vuelco a todo. Necesitamos hacer una especie de reingeniería en la familia, una especie de reingeniería en el matrimonio. Porque mire, Dios lo que quiere es que usted y yo seamos felices, que disfrutemos el viaje, que lleguemos, que en el proceso van a haber cosas tal vez que nos desestabilizan, pero Él está en la barca. Que sepamos y tengamos la plena convicción de que nuestros hijos son salvos, que nuestros padres son salvos, que nosotros, que el matrimonio es salvo, que tenemos vida eterna, que Cristo mora en el corazón, que hay problemas, sí, que todo va a ser color de rosa, no, van a haber situaciones difíciles, desavenencias, discusiones, no vamos a estar de acuerdo en algunas cosas, pero cuando vivimos en el huerto, Dios está ahí. Entonces, hay hogares en los que Dios ya días se alejó de ellos y no se han dado cuenta. Hay hogares, de estos no hay acá, en donde no se han dado cuenta, como decía Jacob, esta es casa de Dios y yo no me había dado cuenta. Qué lindo es que nosotros digamos, esta es mi casa, es casa de Dios. Mis hijos te pertenecen, yo te pertenezco, Señor. Que haya esa plena convicción. Es que fíjense que en esto, estudiando el mensaje y leyendo y lo que se me venía al corazón ahí, lo que el Señor me ponía, es que realmente, ¿sabe dónde está la clave? En la permanencia. Sí, porque hay gente que no quiere permanecer en la relación. Algunos, hermano, me atrevería a decir, están nada más por los hijos, porque cayeron en un costumbrismo, hablo del matrimonio, pero esos hijos, los hijos, están siendo formados en la calle, algunos, están siendo formados por el YouTube, por el celular o por la tablet, pero los padres no se sientan con ellos. Hay hijos solos, hay hijos tristes, hay esposos, la esposa o el esposo, algunos que se sienten solos, que no hay tiempo para conversar, no hay tiempo para salir a lo sencillo, pero compartir. Algunos se han dedicado solo a trasladarles, sí, está bien, proveen para la educación, proveen para la casa, sí, pero no hay tiempo para sus hijos. Y otro, no hay tiempo para ustedes mismos. Hermano, hay gente que se desgasta por los demás, pero no se cuidan ellos. Y perdón, hermano, como está el tiempo. Hoy miraba un niño, hermano, increíble, un niño de como de 14 años, un jovencito que necesita diálisis, y aquí en Colombia, aquí en Bogotá, y parece que hay un lío, como que están saturados los lugares donde se practica la diálisis. Y usted sabe el lío que hay ahora en la salud. Entonces, a veces no nos cuidamos nosotros, nos damos tanto que nos olvidamos. Cuídese, duerma bien, coma bien. No sé por qué lo estoy diciendo, pero no sirve, porque al final un padre enfermo afecta a la familia, una madre enferma afecta a la familia, los hijos enfermos afectan a toda la familia. Entonces son cosas, pastor, pero somos cristianos, sí, pero no estamos exentos. Dios da sanidad y da medicina. Entonces, si da sanidad es porque hay enfermedad. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Entonces, hermano, nadie, volviendo al tema, no es que no sea del tema, pero nos va a servir a todos, pero nadie que no sea formado puede vivir en huertos. Nadie. Me di a la tarea, fíjese, de buscar ahí la definición, porque acuérdese que son principios
Son principios. Fíjese que en Génesis 2:7, que usted lo tiene ahí, y 2:8, la versión judía dice que después que lo hubo moldeado, lo plantó en el huerto. Entonces la formación es que seamos moldeados por el Señor. Mire, ese esposo que hoy está renuente a ir a la iglesia, hermano. Hermana, ese esposo que está peleando ahí, que cada vez le alega, que le dice que no vaya, que le dice aquí, que le dice allá, ese esposo, el Señor lo va a agarrar, fíjese. Pero usted tiene que ser testimonio. Es que el problema de nosotros a veces, me voy a incluir, es que queremos como que meter a la gente en nuestros pensamientos, en nuestra forma de vida. No, no, no. Cada quien es independiente. Pero el problema es que nosotros queremos que a la fuerza la gente acepte a Cristo, sea testimonio. Esposa, sabia, la mujer sabia edifica su casa. Esposo, esa esposa que le está haciendo la guerra ahí para que usted no vaya a la iglesia o porque no se congregue, también sea sabio, hermano, sea sabio, atiéndala, sáquela a comer, llévele flores. Ahí me están hablando a mí también, entonces llévela, sea sabio, sea inteligente. Hijos, no se alejen de sus padres. En la calle no van a encontrar más que cosas que los van a alejar de Dios y de sus padres. Entonces, dice, está siendo moldeado. Ahora, tres cosas hay ahí en Génesis 28. Hay un huerto, hay un hombre formado y hay algo que el Señor hace, es plantar. Ahora, para ponerle un cimiento, ojalá me ajuste el tiempo. Mire lo que significa el huerto. Mire lo que significa el huerto. Mire, el huerto en el original, acuérdese, el huerto es un paraíso, es un lugar cercado, dice. Es un lugar cercado. Entonces, el huerto en el original, fíjese, está formado por esas dos palabras. La palabra gimel en el original son dos letras, gimel y nun. Y se lo resumo ahí para que usted pueda entenderlo. Entonces, el huerto es que la gracia de Dios nos enseña que se debe caminar en el propósito y la voluntad de Dios. Entonces, mi matrimonio, mi familia, mi casa, mi vida, por gracia de Dios, debe caminar en el propósito y la voluntad de Dios. Ahora pregunto, ¿su matrimonio camina en el propósito y la voluntad de Dios? ¿Nuestros hijos caminan en el propósito y la voluntad de Dios? Es que nosotros, miren, nosotros podemos caminar donde querramos, bajo parámetros que nosotros establecemos, bajo propósitos que nosotros definimos. Eso, usted y yo estamos libres de hacer eso. Pero los propósitos lejos de Dios no funcionan. Entonces usted tiene que tener convicción, hermano. Yo creo que algo que se está perdiendo es la convicción en Dios. Nosotros tenemos que tener convicción. Hermano, no es por lástima. Eso es lo que le quiero decir. Hay gente que piensa que Dios opera porque están ahí haciéndose así como el gato de Shrek, ha visto, que perdone lo de gato, ahí que ponen unos ojitos. Hermano, no es así. No es así. ¿Cómo opera el huerto? Yo tengo que caminar. Pero eso, acuérdese, el sacerdote tenía afectada el alma. Entonces, cuando hay un alma afectada en la casa, entonces peligramos en no caminar en el propósito. Porque cuando el alma está afectada, como que el dolor, el rencor, el odio, la falta de perdón, se sobrepone al propósito de Dios. Y usted dirá, pastor, yo reprendo eso, hermano. Somos falibles. Nuestra alma es difícil. Hay personas que su problema es el cigarro, otros su problema es la bebida, otros es el chisme, otros es que son tan egoístas que no quieren que otro salga adelante. Entonces, ese es el alma. Hay personas que por las heridas que tiene, imagínese una persona herida que tiene la potestad o el poder de soltar a otras personas, de liberar. Entonces, yo me atrevería a decir, fíjese que aquí hay personas conectadas que Dios les dio la facultad de poder liberar y a días les están diciendo que liberen a esa persona, que perdonen, que la dejen ir, que la suelten y no quieren. Entonces el huerto me enseña que allí está Dios. Dios puso al huerto, Dios puso al hombre formado en el huerto. O sea, Él lo moldeó.
Dios moldeó al hombre porque dice que fue hecho a imagen y semejanza suya. Entonces, nosotros, el propósito del huerto es que mi familia y mi matrimonio se parezcan al Señor cada día, que nuestros hijos en sus acciones se parezcan al Señor, que nuestros hijos, que nuestros hermanos, que nosotros como matrimonio, que nosotros como ministros, que nosotros como hijos de Dios, nos parezcamos más al Señor. Ahora yo le pregunto, ¿su huerto a qué se parece? ¿A qué nos parecemos? Entonces, la gracia nos enseña que debemos de caminar en el propósito y la voluntad de Dios. Huerto, no olvide, huerto. Mire el siguiente principio, plantar. Entonces, ¿qué planta Dios? Y aquí hay algo bien interesante, fíjese. Mire, Dios cuando planta es porque sabe que ya lo formó. Entonces, Dios no va a plantar a nadie en algún lugar sin haber sido formado. Entonces, la palabra plantar, ahí lo ve usted en el Hebreo 51:93, está formado por tres letras. La Nun, Tet y Ayin son las letras hebreas. Y eso me indica que la salvación y la vida eterna, cuando Dios planta lo que Él quiere, la intención de Él es que tengamos salvación, que tengamos vida eterna, porque Él va a proveer, Él nos va a dar cuidado en el propósito de su voluntad. Así de sencillo. Entonces, el huerto me enseña que por la gracia de Dios y por la dirección de Él, mi familia y mi casa vamos a caminar en el propósito y su voluntad. Entonces, cuando ya nos dejamos formar, porque Dios tiene métodos para formar las familias, Dios tiene métodos para formar los matrimonios, Él tiene métodos, porque necesitamos, hermano, si usted no se deja formar, hermano, imagínese a alguien que lo contraten y le tienen que dar la inducción, y si no quiere, ¿cómo va a trabajar? Entonces hay gente que quiere cambios en su matrimonio, quiere cambios con sus hijos, quiere cambios en la familia, pero no se quiere dejar formar. Sí, entonces, ¿qué quiere Dios? Plantar, ¿qué es? Es salvación, es vida eterna, es provisión del cielo, cuidado del cielo, para caminar en el propósito y la voluntad de Dios. Y ese es algo hermoso. Es algo que el Señor quiere hacer. Fíjese que aquí hay algo bien tremendo. Entre otras cosas, yo tengo acá la semilla que habla la primera letra nun ahí es para frutos. Entonces Dios quiere que cuando seamos plantados, donde usted esté plantado, tiene que dar frutos. Entonces en mi matrimonio y en mi familia tiene que haber frutos. Y fíjese que la cesta, que significa tet, ahí significa cesta, la cesta significa una ofrenda. Levítico 8:2 habla de una ofrenda, pero me habla de obediencia, de reverencia y gratitud, pero también me habla de cuidado. Y la visión, el ayin, que es la tercera letra, me habla del propósito, o sea, hacia dónde vamos. Entonces Dios nos está diciendo, hey, yo lo que estoy interesado en tu familia primero es la salvación. Si es que muchos quieren bendición, yo le garantizo, de esos no hay aquí, que algunos cambiarían la salvación, y hay gente, porque no tienen idea de la gracia de Dios. Algunos cambiarían salvación por el dinero, porque, hermano, peligroso amigo es el dinero ahorita. Y algunos han sido extraviados. Dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, entremos a formar. Ahora, acuérdese, huerto. Vino Dios y hizo un huerto. Plantó al hombre. Pero Dios, mire, me atrevería a decirle algo. Dios no va a resolver un problema en su casa si usted no ha sido formado. Dios no le va a cambiar el carácter a su esposo si tal vez usted no ha sido formada en su carácter. Mi querido hermano, Dios no le va a cambiar el carácter a su esposa si usted no ha sido formado. Hijos, padres, por eso el Señor dice, haré volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Porque cuando somos formados en Dios, Dios cambia. Acuérdese, son tres principios que el Señor nos enseñaba en Jeremías en un inicio, Jeremías 31:13, conversión, consolación y cambio. Y eso sale de que Dios nos creó, pero necesita formarnos para que lleguemos al perfeccionamiento. Y ya se va a dar cuenta el por qué del perfeccionamiento. Entonces, mire formar, ¿qué significa?
Entonces, formar está formada, valga el juego de palabras, por tres letras. Pero aquí hay algo bien extraordinario. Yo le puse ahí el valor numérico de cada letra. Entonces, cuando Dios habla de formar, es que Dios va a formar en el huerto, en su matrimonio, en su vida y en su familia. ¿Sabe qué va a formar? Va a formar lo que nosotros hacemos, la obra, nuestro trabajo. Eso es lo que Dios va a formar. El trabajo que se hace en la familia, el trabajo que se hace en el matrimonio. Dios lo que va a formar es la letra Sade, que significa, es un hombre recostado, ese es el reposo, si nosotros estamos esperando en Dios. ¿Espera usted en Dios? ¿Espera usted en Dios? ¿Espera con paciencia la respuesta del Señor? ¿Espera que Dios le supla su deseo y su necesidad? Y la palabra reish habla de cabeza o persona, y eso que me habla de la mentalidad. Entonces, para ser formados, Dios, hay tres elementos muy importantes ahí que usted y yo no podemos renunciar. Para ser formados hay tres elementos bien importantes. Primero es los frutos. Segundo es la provisión. Y tercero es la mentalidad. Frutos, provisión y mentalidad. Y cuando hablo de provisión es, ¿qué tal estamos nosotros en cuanto a esperar en el Señor la provisión de Él? Frutos, labor, trabajo. ¿Qué tanto trabajo estamos haciendo por arreglar mi matrimonio? ¿Qué tanto trabajo estoy haciendo por arreglar la situación con mis hijos? Trabajo. Entonces el Señor, yo lo resumo en frutos, pero ahí es trabajo que da fruto. Entonces, ¿sabe qué? ¿Qué está diciendo el Señor? Yo te voy a formar, yo te voy a formar, pero tienes que hacer algo. Entonces, esta noche es como una especie de catarsis, una especie de introspección, como cuando los seres vivientes dicen que tienen ojos por dentro. Y fíjense que aquí está la clave, se la doy en el nombre de Jesús. Mire, esa palabra formar en el nombre de Jesús, dice que todas esas, si usted suma 200 más 90 más 10 le da 300. Y 300 me habla de caminar con Dios. Esa es la clave. ¿Quiere dejarse formar? Le doy el rema. Camine con Dios. Que su matrimonio camine de la mano de Dios. Que su casa camine de la mano de Dios. ¿Quiere ser un huerto? Camine de la mano de Dios. Ese es el rema, hermano. Entonces, ¿quiere dejarse formar por el Señor? A las buenas, camine de su mano. Agárrese de él, lléveselo, salga en la mañana y aunque parezca ahí que parezcamos locos, digámosle, Señor, vente conmigo, te invito a mi trabajo allá. Ve a ver aquellas doñas que tengo a la par ahí que son tremendas, pero ahí te vas a reír de ellas por los chistes que cuentan. Entonces, lléveselo. Ahí está, hermano. 300 habla de que no caminó con Dios y por eso fue arrebatado. No caminó con Dios y fue arrebatado. Entonces, no caminó con Dios y fue arrebatado. Entonces necesitamos, hermano, caminar con Dios. Ese es el Señor, hermano, que nos forma. Ahora, mire en el original cuando, solo déjenme ver acá cuánto tiempo me queda. Me quedan 6 minutos todavía. Entonces, miren el original que dice cuando es formar. Esto es cuando, de esta manera lo hace Dios. Hermano, Dios nos embute en un molde. Eso es formación. Entonces dice el Señor, te doy la clave. ¿Quieres que las cosas funcionen mejor? Camina conmigo. Hermano, le doy la clave, esa es la clave de esta noche. En el Señor, camine de la mano de Él. Y no caminó 300 años, dice, y Dios se lo llevó. Entonces, esta es una clave para que nosotros podamos entender, ser familias que a pesar de los problemas podamos ser arrebatados. Entonces es embutir en un molde. Y esa me gustó, moldear como alfarero. Crear, forjar, formar y pensar. Entonces, Dios para formar nos mete en un molde, pero no en el molde del mundo, sino que en el molde del huerto, que es una réplica del huerto celestial, porque dice, a la casa del Señor volveremos, porque hay un huerto en el cielo, al cual nosotros vamos a volver, porque dice que Adán fue hombre, ser viviente, pero Dios es espíritu vivificante, entonces carne terrenal, pero espíritu celestial. Y eso es lo que nosotros no necesitamos hacer. Entonces Dios nos va a meter en un molde. Pero hermano, es mejor que Dios nos meta en un molde, ¿eh? Y que no caigamos en el molde del mundo, que nuestros hijos
Dios reprenda al diablo, caigan en el molde del mundo, en el molde de Babilonia, en el molde de la confusión. Hay gentes, hay familias que están en el molde del mundo. Le hablaba el martes. Hay gente que está en el molde de la confusión, en el molde del error, en el molde de la intransigencia. Pero para moldearse como alfarero, no, y aquí hay algo bien interesante. Cuando usted vio Génesis 2, dice que el Señor sopló aliento de vida. Entonces, ahí está la segunda clave. ¿Quiere vivir en el huerto? Primero, camine de la mano de Dios. Segundo, deje que Él sople sobre usted, que sople aliento de vida. Y ese aliento es el Espíritu Santo, el soplo de Dios. El soplo de Dios cambia. Entonces, anhele en su casa, haga devocionales, llame a sus hijos, siéntelos y dígales, hijos, perdone, adoremos al Señor. Tomemos un momentito para adorar al Señor. Leamos la palabra, hagamos un devocional. Entonces el Señor lo que hace es crear, forjar, hermano. Se forja a veces con martillo, a veces se forja a golpes, pero ese es el Señor. Entonces yo prefiero que el Señor me golpee y no me golpee el mundo. Yo prefiero que el Señor me forme y que no me forme afuera. Por eso usted tiene que formar a sus hijos. Por eso usted, esposo, le toca formar a su esposa. Sí, pero también Dios piensa en mí. Entonces Dios ya tiene un modelo. Ahora, tal vez ya para ir terminando, le voy a dar unos dos, porque no creo que me ajuste el tiempo. Porque fíjese que, ¿qué cosas va a formar Dios? Rapidito le doy algunas. ¿Qué cosas? Entonces, le he hablado, hasta aquí, hermano, le he enseñado cómo vivir en el huerto. Cómo vivir en el huerto. Y si le pudiera hacer un resumen, porque estamos hablando de familias de huerto, si le pudiera hacer un resumen, le diría que cómo vivir en el huerto es entender de ser un sacerdote en mi casa. Y donde vaya, yo tengo que ser un sacerdote. Porque cuando yo ejerzo sacerdocio, mi alma es como huerto de riego. Cuando yo hago eso, entonces Dios mismo, por su espíritu, me convierte, me consuela y me cambia. Entonces vamos bien. Entonces dice el Señor, perfecto, vamos bien. Porque las familias de huerto, entonces cuando yo desarrollo eso, aunque en mi hogar, no sé, pues yo espero que sí, habrá amor, respeto, estabilidad y unidad, cuidado y sustento, hay comunión con Dios, hay visión fundamentada en Dios, hay propósito y dirección, y hay un lugar seguro, un refugio. Eso es mi casa, ese es mi huerto. Entonces dice el Señor, ok, pero para llegar a eso, tienes que dejarte formar, porque yo te di, el Señor nos creó, nos va a formar para ser perfectos. Entonces dice el Señor, ok, perfecto, pero necesito que para que vivas en el huerto sea formado por mí, dice el Señor. Ahora, ¿cómo lo hace el Señor? Miren, lo primero que nos va a cambiar el Señor es el corazón. Entonces, en resumen, para que usted lo pueda visualizar, por si no me ajusta el tiempo, es que son sus sentidos espirituales, ¿no? Si usted no cambia sus sentidos espirituales, difícilmente va a poder vivir en el huerto. Ahora, usted dirá, pastor, pero nos acaba de decir que Dios, tenemos que caminar de la mano de Él. Entonces le digo algo, cuando yo voy de la mano de Dios, cuando Él va conmigo, cuando yo voy agarrado de su mano y Él sopla aliento de vida sobre mí, yo me dejo cambiar, convertir y consolar. Entonces dice el Señor, te voy a formar. Es más fácil, hermano. Entonces lo primero es el corazón. Hermano, y les daré un corazón nuevo, les daré intenciones nuevas y rectas, y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones llenos de amor y buenas intenciones. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Deje que el Señor le cambie el corazón. Deje que el Señor le forme el corazón. Usted ya tiene un corazón, pero deje que el Señor le dé forma. Deje que el Señor le dé forma. Que le dé forma el Señor. ¿Y cómo le da forma el Señor? Nos va a dar un corazón nuevo. Mire, hay relaciones que urgentemente necesitan que el Señor les cambie el corazón, porque han caído en una monotonía, y le estoy hablando a un matrimonio. Han caído en una situación de todos los días, la rutina de todos los días, la rutina de todos los días, la escuela, los hijos, aquí, allá, la iglesia, el cine, aquí. Entonces han caído en una rutina, necesitan un corazón nuevo. Hay hijos que necesitan que Dios les cambie el corazón, porque tienen el alma cargada con sus padres por situaciones que no han podido proveerles. Entonces dice Dios, te voy a dar intenciones nuevas.
y rectas, y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Entonces, esta es una persona que tiene el alma afectada. Les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles. Entonces, cuando nosotros somos insensibles, cuando somos tercos, hermano, insistimos por ese lado y el Señor ya días nos dijo, no es por ahí. Entonces necesitamos que el Señor nos forme el corazón, porque nosotros lo hemos estado formando, pero lo hemos estado formando por situaciones que nosotros nos hemos equivocado. Insistimos por ahí y estamos queriendo imponer nuestro criterio, imponer nuestro pensamiento, imponer lo que nosotros creemos. Y a días el Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo, no es por ahí, hijo, hija, hijos, padres, no es por ahí. Entonces necesitamos que el Señor nos quite el corazón de piedra y nos dé un corazón nuevo, lleno de amor y buenas intenciones. Esa es la clave. Sin amor, hermano, no vamos a poder cambiar. Entonces el Señor cambia el corazón. Y mire lo que dice el versículo 27, perdón. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que sigan mis instrucciones y hagan todo cuanto es justo y agradable para mí. Entonces, ¿sabe cuál es la señal? Cuando ya Dios formó nuestro corazón, cuando ya aquellas cosas que nos afectaban como familia ya no nos afectan, cuando aquellas palabras que dijeron o hicieron o nos trasladaron ya no nos afectan porque tenemos un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Mire, háblele al espíritu de sus hijos. Aún dormidos, háblele. Tú vas a ser un profeta, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un ministro, tú vas a ser un doctor, tú vas a ser una persona de bien. Hija, tú vas a ser una doctora, vas a ser lo mejor que me pueda haber pasado. Yo creo en ti, a pesar de todas estas situaciones, Dios nos va a sacar. Háblele, háblele al espíritu. Hay personas que necesitan hablarle al espíritu de ese esposo que no quiere cambiar. Háblele con autoridad. Háblele con autoridad. Dígale, en el nombre de Jesús, le hablo a tu espíritu. Dios te va a cambiar ese espíritu. Te va a cambiar el corazón. Lo va a mudar. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que sigan mis instrucciones y hagan todo cuanto es justo y agradable a mí. Entonces, ¿sabe cuándo se evidencia cuando ha cambiado nuestro corazón y el corazón de nuestros hijos o el corazón de su esposo y su esposa? Cuando son obedientes, cuando hay obediencia, ay, pastor, descalificado. No, 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 hablo la obediencia a la palabra, la obediencia al Señor, la obediencia a su camino, al caminar en Dios. Y hagan todo cuanto es justo. Entonces, cuando hay obediencia en la casa y se busca agradar al Señor, nos damos cuenta que el Señor cambió nuestro corazón. ¿Qué va a cambiar el Señor? El oído. Rapidito se lo doy. Levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. El problema es que algunos van a la casa del alfarero y no quieren subirse a la rueda. Esa rueda es la rueca, no, la rueca es la del hilo. Es la rueda esa donde ponen el barro y comienza a moldearse. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Hemos dejado de oír al Señor, porque la esposa o el esposo o los hijos o la familia tienen atrofiado el oído. Pero en la casa del alfarero el Señor nos va a hacer oír las palabras. ¿Y cuál es la casa del alfarero? Es la iglesia. La casa del alfarero es el lugar donde la presencia de Dios está. Es en el huerto, pero es necesario un lugar donde el barro tiene que ser transformado. Entonces, la casa del alfarero, mire, mire qué tremendo. Hay que salir del huerto para buscarlo, porque dice que cuando Adán salió del huerto, comenzó a labrar la tierra de la cual había sido formado. Entonces, a veces nos toca salir de la comodidad. El huerto es la comodidad. Salgamos de la comodidad de nuestro pensamiento, de nuestro corazón y de nuestras intenciones para arreglar la familia, hermano. Porque puede ser que nosotros estamos oyendo otra cosa y no la voz de Dios. Así que la fe es por el oír. Entonces le doy la clave. ¿Sabe cuál es la señal de que usted necesita salir de su comodidad e ir a la casa del alfarero cuando su fe ha menguado? Regrese a la casa del alfarero, retorne. Ese es el año del retorno. Retorne al lugar donde Dios le hablaba. Retorne, porque sus oídos pueden estar cerrados a la voz de Dios. ¿Qué otra cosa va a cambiar el Señor? La visión. Por tanto, yo te aconsejo, ya le he hablado de esto, compre colirio. Entonces, ¿cómo forma el Señor el oír? En la casa del alfarero.
¿Cómo forma el Señor el corazón? El Señor lo forma por el Espíritu Santo. ¿Cómo forma el Señor la visión? Con colirio del cielo. Unge tus ojos con colirio para que veas. Pero yo tengo que entender que para llegar a eso, tengo que tener vestiduras limpias. Vestiduras limpias. ¿Qué otra cosa va a cambiar el Señor? ¿O cómo nos va, cómo forma el Señor? Va a formar la mentalidad. Es que sin estas cosas formadas en nosotros, en el matrimonio y en la familia, no vamos a vivir en el huerto. ¿Cómo forma la mentalidad del Señor? Y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Por el Espíritu, hermano. Por el Espíritu. Por el Espíritu. Entonces, ¿qué renueve el Señor? Los pensamientos y las actitudes. Entonces, dígale, Señor Espíritu Santo, renueva mis pensamientos y mis actitudes porque yo quiero vivir en el huerto. ¿Qué va a transformar el Señor? El hablar. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren consecuencias. Entonces, ya deje de hablar cosas negativas. Ya deje de hablar en contra del propósito de Dios. Y usted puede decir, pastor, ¿cómo yo puedo hablar así? Sí, porque cuando usted habla de manera negativa sobre su casa, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre su vida, Dios se pone triste porque dice, ¿y entonces? Si yo moro en ti, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Entonces Dios va a cambiar su forma de hablar. Creí, por lo cual hablé. Eso es una persona transformada. Esa es una familia que vive en el huerto. Ese es un esposo, una esposa e hijos que viven en el huerto. Creí, por lo cual hablé. Hablemos lo que creemos, pero si la persona no tiene cambiado su oído, no tiene fe. Entonces su hablar es sin fe. ¿Qué otra cosa va? El amor. Este es el más importante. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces le digo algo, el problema es que si usted no ama, entonces no estamos en el Señor, no estamos en el Señor. Termino aquí, hermanos, termino acá porque ya me pitó aquí, que ya me excedí. Ahora, no estamos en Dios porque Dios es amor. Y usted dirá, pastor, ¿cómo osa decir eso? Sí, ¿sabe por qué? Hay gente con temor. Yo le pregunto algo, ¿a qué le teme? ¿A qué le teme? ¿A qué le teme esta noche? Si usted tiene temor, no ha sido perfeccionado en el amor. Y Dios quiere perfeccionarlo, transformarlo. Hijos míos, por quienes, aquí está la clave, termino acá. Hijos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ok, presencia de Dios, caminar con Él, caminar con Dios, dejar que Dios sople en mi huerto, que sea el Espíritu Santo soplando en mi huerto. ¿Hasta qué? Hasta que sea formado a la imagen de Cristo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, entonces le digo algo, no va a ser fácil. Pero si yo camino con Dios, va a ser fácil. Pero si yo no permanezco en Dios, va a ser difícil. Un poco de tiempo. Le digo algo, hermano. Termino con eso. Familia, un poco de tiempo. Ya casi salimos en el nombre de Jesús. Un poquito nada más. Poquito de tiempo. El mismo perfecciona. Sí se puede perfeccionar. Pero ¿quién lo va a hacer? El Señor. Para que yo luego de que sea perfeccionado, me afirme, me fortalezca y me establezca. Padre, te doy gracias por este momento. En el nombre de Jesús oramos, agradecidos por ti, Señor, agradecidos por la gracia y la misericordia que has derramado sobre nosotros. Señor, transforma nuestras vidas, transforma esos matrimonios con problemas, transforma esos hijos con problemas, transforma esas familias que están teniendo algún tipo de problema, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te quiero rogar, Señor, que en esta noche tengas misericordia de nosotros, que tengas misericordia de todas aquellas familias conectadas, que aquellos que van a escuchar este mensaje de manera diferida también puedan recibir la bendición y la unción que viene del cielo, Señor. Señor, gracias, gracias, porque hemos entendido de que tú nos plantaste en el lugar donde estamos. Tú plantaste esas familias, Señor, aquí conectadas. Esas familias tú las plantaste en ese hogar, Señor. Y que nuestra casa, Señor, hoy cambia de ser un desierto, de ser una cueva, a ser un huerto en el, en el cual está tu presencia, en el cual hay amor, hay unidad, hay respeto,
hay valores, hay esa alegría y el gozo de querer servirte. Gracias te damos, Jesús, te lo ruego. Señor, si alguno de los que están conectados se había alejado del Señor, esta es una oportunidad. Ahí donde está, dígale, Señor, yo me arrepiento, yo quiero vivir en ese huerto. Quiero que sople tu espíritu sobre mí. Quiero vivir en ese huerto. Hoy retorno a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias te damos. Bendice las familias. Haz un milagro en sus economías, en sus vidas, en sus hijos, en sus nietos y en todas las situaciones que tienen que resolver. Ayúdale, Dios. Hoy nos tomamos de la mano contigo y no nos vamos a soltar, Señor. Vamos a permanecer. Señor, ayúdanos a ser perfeccionados, a ser establecidos, a ser afirmados y a ser fortalecidos en el nombre poderoso de Jesús. Cambia nuestro corazón, nuestra visión, nuestro caminar, nuestras manos, Señor. Cambia nuestros pensamientos y nuestra forma de hablar. Transfórmala tú, Señor, para que podamos vivir permanentemente en huertos. Que esa unción llegue hasta nuestros hijos, que cambien por tu palabra, por la oración, por el ayuno, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Les bendecimos, hermanos, que en el nombre de Jesús esta palabra le haya edificado. Que les recuerdo a los que están en casa, aquí en la iglesia, el domingo nos vemos 9:30 de la mañana. Bueno, comenzamos a las 10 el culto, pero comenzamos ahí a interceder a partir de las 9:30. Bendiciones.